Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de la temática de origen y evolución del suelo. En este apartado hablaremos sobre las rocas y vamos también a platicar un poco sobre de qué se componen, cómo se clasifican y la importancia que tienen en la formación del suelo. Antes de comenzar vamos a realizar una pequeña prueba diagnóstica para también saber de qué punto partimos nosotros. Haremos algunas preguntas, ustedes si así lo desean las anotan y piensen en su respuesta para al final revisar las mismas preguntas y ver qué tanto hemos cambiado un poco sobre lo que hemos aprendido. Primera pregunta, ¿qué son las rocas? ¿Cómo ustedes definen el término de rocas? ¿O cómo pudiéramos darle un significado a esta palabra? ¿Cómo se originan las rocas? Las rocas tienen que venir de algún lado. Entonces, ¿de dónde creen ustedes que vienen las rocas? ¿Cuál es la importancia que estas rocas tienen? No solo desde el punto de vista de los suelos, sino también qué importancia tienen para la humanidad, para el ecosistema y para otras cosas que las podemos ocupar. ¿Y las rocas cómo se clasifican? ¿Y de qué forma nosotros los podemos clasificar? Además, una de las cosas controversiales que se tiene mucho es si para ustedes es lo mismo una roca que una piedra. Otros dicen que la piedra es la que se tira y la roca es la que se estudia. Vamos a hablar un poquito de eso también. Primero que nada, vamos a distinguir un poco del orden que tenemos sobre las rocas, los minerales y los elementos. El orden jerárquico que corresponde es desde la parte más elemental, sería indudablemente los elementos que son el oxígeno, silicio, aluminio, entre otros. Estos elementos constituyen a los minerales. Y los minerales ya tienen una fórmula establecida como lo vimos en la anterior diapositiva. Tiene una forma completamente definida por una composición mineral establecida, como el feldespato, la mica, la calcita. Estos minerales tienen en su proporción, en su fórmula, distintos elementos, que vimos que muchos tienen sílice, oxígeno, aluminio, hierro. Ahora, las rocas, nosotros tenemos una roca, o lo que podemos decir que es una roca, es aquella que se compone de minerales. Entonces la roca está constituida por minerales. Nosotros no podemos decir esta roca tiene tanto por ciento de sílice, tanto de aluminio, porque varía mucho. O sea, hay una variación, sí se tiene un rango, pero varía mucho. Entonces podemos decir que esta roca puede presentar ciertos minerales como el cuarzo, el feldespato, la mica, y definimos esta roca por un nombre como la caliza, el granito, la arenisca, que cada una de estas se compone en diferentes proporciones de minerales y los minerales se componen en diferentes proporciones de los elementos. Ahora, una roca o un mineral. La roca vamos a comprender que es una composición de distintas cantidades de minerales. Y los minerales son aquellos que componen las rocas que tienen diferentes proporciones de elementos. Por ejemplo, esta de acá es un mármol y está compuesta casi en su totalidad de calcita. Otras rocas también pueden tener calcita, pero no necesariamente sean el mármol. Y las rocas vamos a definirlas como un agregado natural que se compone de uno o de varios minerales. Ya aquí pueden ser monominerales o poliminerales hablando de las rocas. Una roca monomineral puede ser, por ejemplo, esta que tenemos acá, que esta es una caliza. Esta caliza tiene un fósil de un amonito, que es este de acá. Y se compone casi en su totalidad, un 90% de esta roca es calcita o carbonato de calcio. Mientras que esta que está aquí es un granito y está compuesto por una distinta proporción de elementos minerales, de minerales mejor dicho. Como es el cuarzo,
que son unos fragmentos translúcidos que están por ahí, la hornblenda, que es este color negro que puede ser hornblenda, biotita, y el feldespato, que puede ser de color blanco o de color rosado. Esas son las rocas. Ahora, la roca y la piedra es lo mismo. Pues etimológicamente es lo mismo, porque roca viene pues de una raíz, y la parte de piedra viene de la raíz griega. Entonces rocas y piedras deberían de ser lo mismo. Los geólogos se enojan, ¿no? Porque las rocas son rocas y las piedras son las que se tiran. Pero realmente la distinción no es mucha. Vamos a referirnos a estos materiales como rocas, porque es lo que en la comunidad científica se le llama como rocas, no como piedras. Ahora, ¿de dónde vienen estos materiales? Todos vienen del mismo lugar. ¿Y por qué es importante saber de estos? Esto que tenemos acá se le conoce como el ciclo litogenético o el ciclo de las rocas. Así como hay un ciclo del agua, un ciclo del nitrógeno, un ciclo del carbono, las rocas tienen un ciclo. Algunas rocas son generadas por efecto de los volcanes, como las rocas ígneas. Ese es el grupo que compone a todas las rocas que se generan por actividad volcánica. Tenemos las rocas sedimentarias, que tienen un proceso de transporte, un proceso de sedimentación y un proceso de litificación, donde el sedimento es un material suelto y pasa a ser una roca sólida. Y tenemos también las rocas metamórficas, que se derivan de rocas preexistentes, como pueden ser las rocas ígneas, como pueden ser rocas sedimentarias, que sufren, o también pueden ser rocas metamórficas, y estos pueden sufrir un proceso de metamorfismo, como si fueran insectos, ¿no? Como la metamorfosis. Tienen un proceso de metamorfismo que cambia y altera, no su composición, o un poco su composición, pero no, altera la estructura, la organización y cómo los minerales estaban presentes en un inicio, y se forma esta roca. Todas estas rocas pueden tender a fundirse, a derretirse y a formar magma. Y este magma pues puede generar volcanes. Y así se cumple el ciclo. Es un ciclo sin fin. Vamos a hablar sobre el origen de las rocas. Primero hablaremos que las rocas pueden ser, por ejemplo, de un grupo que se llama rocas ígneas, que es donde nosotros estamos parados, ¿no? En El Salvador, el 90-95% de su superficie está compuesto de rocas volcánicas. Y estas rocas volcánicas se derivan de un magma que puede venir de la fundición de la corteza terrestre o también por regiones superiores del manto, y cuando llega a la superficie se solidifica. Aquí tenemos una extracción desde el centro de la Tierra, que está aquí, hasta la capa superficial, que es la corteza. Vemos que aquí tiene diferentes secciones, cada una de estas con sus propiedades, composición distintas, y la corteza que tenemos acá, esta de acá, es en la que estamos parados, que tiene un espesor ínfimo comparado al resto de la profundidad de la Tierra. Este material puede ser generado por la expulsión de magma o también por otros procesos que veremos más adelante. Esto es lo que corresponde a la litosfera. El magma tiene una composición bastante variada, pero casi siempre predominarán estos tres elementos: el sílice, el oxígeno y el aluminio, algunos elementos alcalinos, alcalino-térreos, y otros elementos volátiles. Con esta composición el magma va a tener ciertas características. Puede ser más fluido, más denso, y puede generar rocas de distintos nombres y composiciones. Ahora, las rocas que originan los suelos, o que son el material parental de los suelos, lo podemos distinguir en tres grandes grupos, como son las rocas ígneas, que ya mencionábamos antes, que son rocas de materiales como el magma; las sedimentarias, que sufren un proceso de erosión, transporte y sedimentación; y las metamórficas, que transforman los distintos tipos de roca por procesos específicos de
calor, temperatura o temperatura y presión. Este mapita de acá es el mapa geológico de El Salvador. Yo este lo tomé del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Está en el portal que ellos poseen. Y ustedes también lo tienen en su plataforma con los archivos Shape que se les compartió. Cada uno de estos colores corresponde a un material geológico muy distinto. Y vemos al menos la parte esta de color verde que está en buena parte al centro del país, en alguna proporción en esta parte, corresponde a materiales bastante jóvenes, volcánicos y principalmente a la erupción del lago de Ilopango y de Coatepeque. También tenemos otros materiales cercanos a la costa que son de material volcánico, que corresponde a buena parte a la cordillera del Bálsamo, que es la que tenemos acá. Este que está más en esta sección son materiales sedimentarios del cuaternario, son mucho más recientes y se debe mucho a la actividad del EMPA, que viene a depositar sus sedimentos acá, ¿no? Todo lo que arrastra y deposita acá, pues son por miles y miles de años, ha generado un depósito bastante grande. Y en esta partecita amarilla de acá es donde nosotros tenemos nuestros materiales sedimentarios, en la parte de Metapán. Si ustedes son fan del fútbol nacional, sabrán que el estadio de Metapán se llama El Calero Suárez. En esta parte de acá es una zona que por muchos años ha tenido explotación de cal, tanto artesanal como industrial, y Metapán por eso también se llama la ciudad de la cal. En Metapán se presentan los depósitos de calizas que presenta El Salvador, que no es mucho, pero es lo que tenemos. Hablando de las rocas ígneas, vamos a trabajar tres grupos, que son las plutónicas o las intrusivas, las extrusivas o las volcánicas, que se encuentran en el material piroclástico como la ceniza volcánica, la pómez, el apili, y las rocas efusivas como aquellas que fluyen, siendo estas un caso típico el basalto o las andesitas, y los filones o rocas hipoabisales. Aquí lo tenemos en una esquemita, ¿no? Las plutónicas vemos que son esta parte del magma que se encuentra subsuperficial, que tiene una elevada presión porque es la presión que se tiene del material sobre esta y una alta temperatura, o sea que la temperatura la libera poco a poco. Las rocas volcánicas o las ígneas, que son las que ígneas extrusivas, son las que salen de un conducto como el volcán, y este magma se llega a enfriar a una presión baja y a una alta temperatura, porque es la temperatura que posee el magma, ¿no? Y las hipoabisales, que son aquellas que se dan en estos filones o bueno, pues en fracturas, ¿no? Que el magma con la presión empuja su magma a estas fallas, a estas fracturas, y dentro de esto también está la posibilidad que se enfríe el magma a una temperatura y presión intermedia. Dentro de los grupos que mencionamos, la plutónica será el primero que analizaremos. Las rocas plutónicas son aquellas que se enfrían, como vimos, bajo la superficie. Casi siempre son estas partes del volcán, ¿no? Que son las cámaras magmáticas donde se tenía el magma antes de salir a la superficie. Están a grandes profundidades, su enfriamiento es bastante lento, conserva muy bien la temperatura por mucho tiempo, y a medida que se va enfriando se logra tener este proceso de cristalización mucho mejor y se puede individualizar cada uno de los minerales a simple vista. En esta roca de acá es un granito la que tenemos acá, y podemos distinguir puntitos blancos, puntitos negros, algunos que son como un rosadito muy pálido, y cada uno de esos puntitos es un mineral y se logra tener esta textura, se le llama. Esta textura se logra obtener gracias a este enfriamiento lento y paulatino del magma. La otra cara de la moneda son las rocas volcánicas.
que este es un material que al ser expulsado por ejemplo, de un volcán, sale como lava que ya tiene un contacto directo con la atmósfera. Quiere decir que este material luego se enfrió a la temperatura de la atmósfera. Es un enfriamiento mucho más rápido, es un enfriamiento bastante rápido, y este enfriamiento rápido no permite que los cristales de los minerales se logren crecer para ser visibles a simple vista, por lo que se tiene esta textura, que es una textura microcristalina. Nosotros no logramos individualizar cada uno de estos. Es una textura afanítica que no logramos distinguir los minerales en este caso. O sea, se mira una sola masa. Luego tenemos otros materiales como el vidrio volcánico. Este es un tipo de roca ígnea que también se enfría en la superficie, pero su textura es como un vidrio. Se le conoce como textura vítrea. La obsidiana es un claro ejemplo de este. Como lo podemos ver, es bastante brillante el material. Y otro tipo de vidrio volcánico es la piedra pómez. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ver una piedra pómez, yo sé que la casa de todo salvadoreño hay al menos una piedra pómez. Vayan a buscarla y véanla con detenimiento. Tiene este montón de orificios, y en esos orificios, pues, si uno tiene el cuidado, van a ver distintos hilitos o piquitos que son digamos, ese vidrio volcánico que se enfrió a una temperatura atmosférica y tuvo un enfriamiento muy muy rápido. Esta característica se debe a la composición propia del material. Y otra roca, dentro de este grupo de las rocas ígneas, tenemos a las porfíricas. Las porfíricas son aquellas que se consolidan un poco en el interior de la corteza, otro poco en la parte externa, pero que se da a poca profundidad y tiene una característica bien particular, que presenta cristales visibles en medio de una masa de material microcristalino. Entonces se le llama roca porfírica o textura porfírica a aquellos materiales que tienen cristales visibles al lado de una masa de textura afanítica, así como el que vimos anteriormente, que era un basalto. Acá la masa no se logra distinguir, pero sí logramos distinguir estos cristales. Esta imagen de acá es una lámina delgada de roca, y vemos cada uno de los cristales grandes distinguibles en medio de una masa, pues, que es de cristales muy muy pequeños. Aquí lo vemos en grande, ¿no? Que no se pueden distinguir. Ahora, la roca ígnea, vamos a tener los dos grupos, que son las intrusivas y las extrusivas. Las intrusivas eran las que se enfrían en la parte interior, y las extrusivas las que se enfrían en la parte exterior. Dentro de las extrusivas tenemos las efusivas. En este esquema podemos ver las rocas extrusivas. Las efusivas son las rocas como esta lava, que fluyen sobre la superficie y se enfrían acá, mientras que el material piroclástico es aquel que se expulsa violentamente del volcán en forma de explosiones, que genera nubes de ceniza y lluvias de lapilis o proyectiles como estas bombas. Piroclástico tiene también su significado etimológico, ¿no? De piro, de fuego, y clasto, de fragmento. Entonces, es material de fragmentos calientes, como la ceniza, el lapili y las bombas. Entonces, el material piroclástico se clasifica por su tamaño. El más pequeño es la ceniza, el intermedio es el lapili y el más grande son las bombas. Les queda de tarea indagar los tamaños de cada uno de estos. Y una parte importante que mencionábamos antes era la composición de la lava y el material que esta lava iba a generar. Acá vemos el esquema donde tenemos una proporción de sílice, que aquí está como sílica, de mayor cantidad al lado izquierdo y de menor cantidad al lado derecho. Y estos, que son óxidos de hierro y manganeso, se les conoce como minerales ferromagnesianos, que dan un color oscuro a la roca.
tenemos una proporción muy pequeña del lado izquierdo y una proporción más grande del lado derecho. Y esta proporción de óxido de potasio y de sodio nos está indicando uno de los minerales que son las plagioclasas potásicas o sódicas. ¿Dónde tenemos más cantidad de estas? Pues por este lado, y por este lado tenemos una menor proporción. Y el color que tenemos de claro a oscuro. En esta parte de acá vemos que tenemos una composición ácida o félsica que nos da origen a una roca extrusiva de tipo riolítico o intrusiva de tipo granítico. La misma composición del magma nos está dando estos dos materiales. ¿Cuál es la diferencia? Extrusivo se enfría en la superficie, puede tener una textura microcristalina, mientras que el material granítico se enfrió por debajo de la superficie a mucha profundidad y tiene una textura de cristales grandes, ¿no? Se pueden individualizar los cristales. A medida que vamos disminuyendo en la cantidad de sílice, vamos aumentando en la proporción de minerales ferromagnesianos y encontramos rocas de composición intermedia como la andesita en su estado extrusivo y la diorita en su estado intrusivo. Aumenta la cantidad de ferromagnesianos y disminuye el sílice y tenemos composición máfica o básica que nos da en su sección extrusiva un basalto y en su sección intrusiva un gabbro. Y esta es otra clasificación que son las ultra básicas o ultramáficas, que es muy difícil de ver en superficie, pero se puede encontrar, que son rocas que se forman a una profundidad mucho más baja y que a veces están en la superficie. Y lo interesante de todo esto es que vean, aquí tenemos los minerales presentes en un porcentaje y en un área que lo cubre, ¿no? Que indica su rango. Y vemos que para las rocas félsicas o de composición félsica, ¿qué es lo que predomina? El cuarzo, plagioclasas ricas en sodio, ortoclasas y moscovita. Para las intermedias tenemos biotita, que la comparten en ambos grupos, pero aquí puede estar un poquito mayor. Anfíboles y plagioclasas, aparte de un poco de cuarzo en aquellas que están más del lado félsico que intermedio. Y para la parte máfica, la composición es muy distinta a la composición de la parte félsica, porque en la parte máfica podemos presentar un poquito de olivino, pero se presenta piroxeno, que no lo tiene la parte félsica, anfíboles, que a puras penas lo tiene parte del material félsico, y las plagioclasas en este caso son ricas en calcio, a diferencia de las plagioclasas ricas en sodio de la parte félsica. Vemos acá la diferencia que se tiene. Y aquí les dejo esta imagen que me pareció muy interesante. Si alguno de ustedes la quiere descargar, aquí está el enlace, que es una guía de identificación rápida. Para las salidas de campo puede que nos ayude si alguien de ustedes la quisiera imprimir, y si no, la mantiene en su celular, donde se tiene la composición mineral del magma. Aquí incluso dice los minerales dominantes y los accesorios que encuentra, su textura, si es piroclástica, si es vítrea, si es porfírica o de grano fino, que le denominamos afanítica, que no se puede ver los cristales a simple vista, o de grano grueso, que es como el caso del granito, que podemos individualizar cada uno de los minerales. En El Salvador, como les mencionaba, es una zona que predomina los materiales ígneos, y podemos ver algunos ejemplos de estos. A medida que uno va avanzando en la carretera, va en el bus, se da cuenta que pues a los lados de la carretera ve estos paredones, y estos paredones son de material piroclástico. En este caso, pues esta foto me parece que fue tomada cerca de Apopa, y estas son tobas o son ignimbritas, también se les dice, que es un tipo de material piroclástico que ha tenido su cementación, o sea, este material es duro, al principio era suelto, pero por el tiempo se logró cementar y ahora pues es un depósito de ignimbritas.
Vean el color, ¿no? El color es como un rosadoso, blanco rosadoso. Esta de acá pues es un depósito de material piroclástico sin consolidar. O sea, es un material que todavía es suelto, puede ser desmoronable y que si nos damos cuenta pues tiene estos agujeros. ¿Quién de ustedes podría pensar de qué es este agujero? Pues algunos dirían, no, pues aquí se mete un garrobo. Pues qué garrobo más grande, ¿no? Estos orificios en verdad se han hecho de las personas que llegan a agarrar un poco de este material, porque esto es pomes, esto es gravilla de pomes, digamos, en tamaño de gravilla, que se lo lleva, lo cuelan y lo ocupan para tierra, para macetas o para cualquier otra cosa. Pero esto siempre concuerda con ser material piroclástico, de tamaño lapili, pudiéramos decir incluso. Y vemos también los usos que las personas le dan a esto. Y arriba de él, pues vemos una ligera capa de material ya oxidado, ven el color rojizo que tienen, ya hay formación del suelo en superficie. Como nuestros materiales originarios en su mayoría son de origen volcánico, pues lo que tenemos serían suelos también de origen volcánico. Aquí presentes a la derecha tenemos un suelo andisol, que en este caso no hay una definición concreta de un horizonte B, pero sí tenemos un horizonte A con marcas de herradura, ¿no? El AP. Estos suelos, al ser en un ambiente o en un contexto volcánico, tienden a ser cubiertos periódicamente por erupciones que se dan a lo largo del tiempo, teniendo perfiles o perfiles geológicos, sería más bien dicho, como el que tenemos a nuestra izquierda. Vemos que cada una de esas capas, de esos colores, corresponde a una erupción volcánica en algún momento del tiempo. Y se da la situación de que se forman suelos enterrados, que en edafología se les llaman suelos enterrados y en geología se les llama paleosuelos. Cada uno de estos tuvo su pequeña formación del suelo. Me parece que este de acá ha sido un suelo formado que ha sido cubierto por la siguiente deposición acá. Entonces esto es muy común en suelos de origen volcánico. Y eso es evidente al menos en este depósito que se dio, eh, ahorita no recuerdo el nombre, ¿no? Pero eh, Verapaz, creo que en la parte de San Vicente, que la erupción volcánica es la que tenemos, la más reciente, la que tenemos en la parte de arriba, que es la que estoy marcando, que es de tierra blanca joven, siendo la última erupción del volcán de Ilopango. Sobre esta misma tenemos un depósito de flujos de escombros, donde tenemos rocas de diferentes tamaños, y abajo tenemos otro suelo de origen volcánico, pero esta vez tiene esta tendencia, ¿no? Este límite entre las capas. Esta ondulación tan marcada y tan bonita no es producto de la madre naturaleza, sino que esta ondulación se ha dado por acción del hombre, y es donde anteriormente nuestros antepasados sembraban el maíz. Y esto es un indicio de que ellos ocupaban un sistema en surcos como lo hacemos nosotros todavía, que los surcos están distanciados más o menos a un metro 20, que incluso son distanciamientos que todavía se dan hoy en día. A ver, aquí está el compañero que quizás más de alguno lo ha de conocer ya, ¿verdad? El ingeniero Romero. Estábamos hablando de rocas o de material volcánico. Vamos a pasar ahora al proceso sedimentario. Voy a ser un poco veloz en esto porque no tenemos mucha relevancia con las rocas sedimentarias acá en el país, pero sí el proceso sedimentario es algo que se da actualmente y es un proceso de remoción, bueno, de destrucción, de remoción y de deposición, como el que tenemos acá. Entonces los materiales en algún punto alto tienden a destruirse, a descomponerse, a meteorizarse, y por efecto principalmente en nuestras latitudes del agua lluvia, se da el arrastre y transporte de estos materiales cuando tenemos pendientes y a depositarse en lugares bajos con baja pendiente. ¿Qué permite esto? Un proceso de deposición
y de materiales acumulándose uno sobre otro, como el que tenemos acá. Entonces tenemos material sin disturbar en la parte alta, en lugares planos, en lugares con pendientes, una parte que erosiona, que se destruye, por lo tanto el espesor es mucho menor, y en la parte final, de la parte baja, con pendientes más planas, se permite la deposición y digamos una adición de material acá. En este esquemita, pues lo que vemos es que en la parte de las cordilleras, de los volcanes, de las montañas, se da la meteorización y el transporte, donde en este caso es un mar, pero puede ser en un lago, en un valle, se da la sedimentación del material y poco a poco este material se solidifica en una roca sedimentaria. Las rocas sedimentarias nosotros las clasificamos por su composición y por su tamaño. Por ejemplo, las clásticas se definen como las rocas compuestas por fragmentos de otras, como las ruditas, que son las de fragmentos más grandes, las areniscas, que son las de fragmentos intermedios, y las lutitas, que son las de fragmentos más pequeños. Las no detríticas, que en este caso hay distintos grupos, como las químicas, en este caso están las calizas, las dolómeras, las evaporitas y las silicias. Las organógenas, que son fragmentos y restos de animales como conchas o restos de organismos, de microorganismos, o también el carbón y el petróleo. Y este esquema nos indica un poco sobre cómo estas rocas se van formando, ¿no? Si de una roca madre hay alguna alteración mecánica y se generan partículas, esto forma una roca detrítica. También estos pueden ser por restos orgánicos que generan una roca organógena. La roca madre puede llegar a alterarse químicamente generando minerales residuales, como esta roca residual, que puede ser otra roca madre, o un detrito en solución, que son materiales disueltos, que al ser precipitados de forma química nos genera cristales, lodos, o también de forma biogeoquímica, que es la biomineralización, por ejemplo, de las conchas o de los restos óseos de animales que generan partes duras de organismos. Y estas cuatro, incluyendo las rocas detríticas, en su compactación y diagénesis nos generan las rocas sedimentarias. Las rocas metamórficas también es otro grupo que en El Salvador hay mucho menos que las rocas sedimentarias, pero que es importante conocerlas por los procesos de generación de suelo. Las rocas metamórficas siempre van a venir de una roca preexistente. Esta roca puede ser sedimentaria, puede ser volcánica o puede ser otra roca metamórfica. Y se generan por condiciones extremas de temperatura y de presión dentro de la litosfera. El metamorfismo es el proceso entonces que se da en las rocas metamórficas y transforma la composición mineralógica y textural de rocas preexistentes. Llamamos textural a la organización de estos minerales dentro de la roca, ¿verdad? Generando un nuevo tipo de roca por efectos principalmente de la temperatura y de la presión. Es de tomar en cuenta una cosa, que esto se da en un periodo de tiempo bastante grande. No es que de un solo lo presiono y lo caliento a la roca y me va a dar una roca metamórfica. No, es un proceso muy lento. Aquí tenemos este ejemplo donde tenemos una pizarra que en su proceso de metamorfismo puede tener diferentes estados dependiendo qué tan elevado, lento o gradual ha sido el proceso, donde tenemos por un lado la ardosia, que es de un grado de metamorfismo bajo, la filita, el esquisto y el gneiss como el último o el grado de metamorfismo más alto que puede tener este material. El metamorfismo se da por temperaturas, puede ser una temperatura mayor a 200 grados, que en este caso si es menor a esa temperatura, pues es una temperatura mucho más baja a la temperatura de fusión,
Una roca, si llega a una temperatura muy alta, como por ejemplo 900, 600 grados, se funde. No da un proceso de cambio, sino que simplemente vuelve a ser magma. Entonces se tiene que jugar entre 200 y 600 para que haya un proceso de transformación. Como el caso del granito, el granito llegando a los 600 ya se funde. Entonces el metamorfismo debería de darse entre los 200 y los 600 grados. Y el basalto, que tiene un grado más alto debido a la composición que tiene de olivinos, de piroxenos y del tipo de plagioclasas que contiene, su temperatura es mucho mayor. Entonces puede ser de 200 a 900 que se dé el proceso de metamorfismo. Y se tiene una idea, ¿no?, del gradiente geotérmico, que es una relación que se tiene con profundidades, que a medida que uno profundiza más, la temperatura aumenta. En este caso, si profundizamos por cada 33 centímetros, se espera que incremente así la temperatura un grado más. Esta temperatura puede aumentar por diversos motivos, como pueden ser por intrusiones magmáticas, esa cámara magmática que mencionábamos antes, por situaciones tectónicas, por la presencia o no del choque de dos placas tectónicas, o por la profundidad dentro de la corteza terrestre. Este proceso de incremento energético va a generar algunas reacciones químicas de soluciones sólidas dentro de las rocas y genera los llamados minerales metamórficos. Cuando hablamos de situación tectónica, este sería un caso, ¿no?, donde tenemos dos placas tectónicas que chocan. Sean dos placas, en este caso oceánicas, que están chocando, y en ese punto de presión se está generando un metamorfismo, o una placa continental y una placa oceánica que están chocando y que también en este punto se dan procesos metamórficos. La presión es un factor importante también, que va al mismo lado, ¿no?, en la misma dirección que la temperatura, y se da por un peso de los materiales suprayacentes, o sea, todo material que está sobre esta roca, su densidad y también la profundidad en la que está. Y aquí influyen dos cosas: la carga o presión litostática, que es de los materiales suprayacentes, y la presión del fluido y confinamiento, que es la del mismo material, por su densidad y la profundidad en la que se encuentra. Y aquí tenemos una estructura que se da por esta interacción de disolución, presión-disolución, que es una estructura que se da en las rocas calcáreas, en las calizas, que son estilolitos. Es una marca de sutura, se le llama, es como que la hayan cosido a la roca, bien bonita, es muy linda de ver. Es esta que tenemos acá. Y la presión litostática, pues no es como la presión que tenemos en la universidad, ¿no?, que es más una presión de trabajo, sino que es esa presión que se genera por la carga que tiene la roca en superficie. Esta caliza tuvo que haber tenido una carga muy grande del material sobre ella, o también si está en un ambiente de compresión, esa misma presión que se da por efecto tectónico puede llegar a generar procesos de presión-disolución. Como estamos hablando de rocas metamórficas, las rocas metamórficas siempre vienen de una roca anterior. Acá hay unos ejemplos de una roca preexistente, cuál debería de ser o podría ser una roca metamórfica. Un granito, pues como roca preexistente, pudiera dar de resultado un gneiss, o una caliza estaría dando resultado un mármol, o una brecha, una milonita. Los tipos de metamorfismo se van a diferenciar, pues, por la escala que se tiene este proceso de transformación. Puede ser una escala regional, que es una extensión enorme, o puede ser una escala local. Y de local vamos a ver 4 tipos distintos. El metamorfismo regional es aquel que se da por presiones muy altas y que provoca la deformación de estos materiales, que son mayores a medida que se profundiza en el interior de la corteza. Este es un metamorfismo que no lo tenemos en El Salvador, pero que sí se da a nivel mundial.
Es propio de zonas con una actividad tectónica muy alta y es un proceso orogenético donde se dan las formaciones de cordilleras. Se le llama orogénesis a ese proceso en que se forman las estructuras altas, ¿no? Como volcanes, montañas, cerros. Y se da en regiones muy extensas, ya sean cuencas sedimentarias o áreas de subducción. Uno de los ejemplos más claros del metamorfismo regional es el choque de estas dos placas, ¿no? Que es donde está la India y Europa, y que ha dado paso a la formación de esas montañas, ¿no? De los Himalayas, que es una región orogenética enorme y que se da por este choque de dos placas continentales. Luego tenemos el metamorfismo de contacto, que este sí es bastante común y se ha dado en El Salvador, que es donde las altas temperaturas de un cuerpo intrusivo por la cercanía al magma hace que cambie digamos que cambie o se modifique la roca que está justo alrededor. Estos cuerpos intrusivos, que en su mayoría son estas cámaras magmáticas, generan esta área llamada aureola de contacto, que es esta que vemos acá, que es donde se genera el metamorfismo. Esto se da en las áreas de Metapán y vemos algunas pequeñas regiones donde tenemos mármol, ¿no? Porque en Metapán está la caliza. Este es un metamorfismo muy leve, es un nivel muy bajo y aparte es una zona muy puntual porque se da donde tenemos este cuerpo intrusivo. Entonces, el metamorfismo de contacto, por ejemplo, tenemos acá, donde tenemos el magma, y justo en esta parte rojita es donde tenemos el aureola de contacto. El regional, pues tenemos estos choques de este material enorme que está generando esta deformación, esta transformación por la presión. Y aquí lo vemos en 3D, ¿no? Que aquí está bien bonito, las cámaras magmáticas siempre se ven en las imágenes bien esféricas, bonitas, redonditas, pero no, realmente son muy variables en su forma y vemos que en este material intrusivo alrededor de este tenemos esta capita celeste, y esta celeste es la aureola de contacto que está cambiando a la roca encajante. Que el protolito puede ser de muchas cosas, ¿no? La roca anterior puede ser de mucho material, pero al menos en El Salvador donde se ha visto es el contacto con la caliza que genera el mármol. Otro tipo de metamorfismo local es el dinámico, que se da por esta presión, por tensiones puntuales de la litosfera, y esta dinamo metamorfismo es el que predomina principalmente por la presión. Aquí en el anterior, que estábamos hablando de un metamorfismo de contacto, predominaba mucho más la temperatura porque es la que tiene el magma más que la presión, mientras que en este caso predomina más la presión en zonas como pueden ser zonas de falla, donde hay un proceso tectónico bastante activo. Y aquí se da una trituración y recristalización de minerales ya existentes, que esa es una denominada también como una cataclasis. Y aquí lo vemos, ¿no? Aquí tenemos las rocas como protolitos, y en esta línea punteada es donde ha habido una falla que ha rozado el material y ha, digamos, triturado la roca preexistente y recristalizado en una roca metamórfica. Otro tipo de metamorfismo es el hidrotermal. Algunas personas no lo están llamando metamorfismo, en nuestro caso lo llamaremos así, porque sí hay un cambio en la química del material que se tenía. O sea, el agua hidrotermal lleva dentro de sí una carga muy grande de minerales y de iones que con la temperatura que ésta lleva, al estar en contacto con otros minerales, cambia un poco su composición y genera otros nuevos. Casi todos están relacionados a un proceso de hidrólisis que genera arcillas, como lo podemos ver acá. Aquí tenemos un contacto, ¿no?, con el material hidrotermal que está formando clorita, que está formando sericítica, ¿sí?, clorita en su mayoría, y donde antes teníamos cuarzo y caolín.
Entonces este choque es el que está formando eso. Otro metamorfismo también es el de impacto, y este se da cuando llega y cae un meteorito, ¿no? El meteorito cuando cae pues genera mucha presión, y aparte la temperatura que ya llega, pero aquí predomina mucho la presión en un corto periodo de tiempo, a diferencia de los otros que pues un tiempo prolongado, que es un proceso activo que se da cada cierto tiempo. Acá es un proceso bien puntual. Por ejemplo, acá vemos la compresión y las olas o las ondas que se generan por el impacto y el tamaño de un cráter. ¿Y cuál ha sido uno de los meteoritos más importantes o de mayor renombre que hemos escuchado? El que impactó la península de Yucatán, el Golfo de México, y que generó un cráter enorme. Acá pues está es donde se sabe que ha sido uno de los causantes de una de las extinciones masivas que hemos vivido en el planeta, y que fue la que extinguió a los dinosaurios. Nosotros las rocas metamórficas las podemos clasificar por su textura, o sea, por la forma en que estas están presentes. Pueden ser foliadas o esquistosadas, ya sea con bandas por alineación de los minerales al formarse o al organizarse en planos paralelos, pudiendo ser estas pizarrosas cuando ha habido un metamorfismo poco intenso, pero sí se logran ver las láminas. Una esquistosidad donde el metamorfismo es más intenso, o un bandeo nésico donde vemos colores claros, colores oscuros, debido a la presencia de estos cristales de cuarzo en bandas oscuras de anfíbolas y micas. O podemos tener otro grupo que son las no foliadas o las granoblásticas, donde tienen minerales desordenados. Acá vemos algunas rocas metamórficas con texturas de pizarrosas, como la pizarra, que no logramos distinguir los minerales, pero sí vemos que están organizados en láminas, como esto. Las pizarras antes se ocupaban, o se ocupan todavía, ¿no?, para generar estas lajas, que no las tenemos en El Salvador. Las lajas que tenemos son por material andesítico, pero las pizarras se ocupaban para generar estas lajas, con cosas arquitectónicas y eso. Esta es una textura de esquisto, si nos damos cuenta, se ve cierto bandeo, ¿no? O sea, vemos alguna organización, pero los minerales no están separados por colores. Entonces el esquisto, pues lo vemos así. Y el gneiss, si vemos un bandeo definido bien por colores y una organización de los minerales más detallada. Y estos dos pues nos están dando una textura granoblástica, o sacralosa, sacaroide, perdón. Es una textura sacaroide donde cada uno de los minerales no está organizado y se puede distinguir. Casi siempre se dan, al menos en estos dos ejemplos, de minerales de una composición monomineral, casi en su totalidad de un solo mineral, como la cuarcita, que es una arenisca cuarzosa que tiene un 90% de cuarzo, 90-95% de cuarzo, y el mármol, que en su protolito o su roca original ha sido un carbonato de calcio, una caliza. Entonces se dan este tipo de textura. Y el grado de metamorfismo pues así cambia. La pizarra es el ejemplo claro de un distinto cambio en el nivel de metamorfismo, porque gracias a la pizarra pues se pueden ver diferentes estados. Es muy distinto con el granito. El granito siempre está dando un gneiss, pero la composición de ambos gneisses varía debido a que la pizarra provino de una cantidad o de un material fino como la lutita, mientras que el granito pues su composición es un poco más diversa, dado la proveniencia ígnea del material. Pero en este caso las rocas pueden tener un grado de metamorfismo distinto debido a al tiempo que estuvo sometido a la presión, al tiempo que estuvo sometido a la temperatura
o también a la proporción de temperatura y de presión que sufrió en su formación. En este caso, la pizarra en un grado bajo podemos tener la formación de filitas, aumenta un poco el grado de metamorfismo, tenemos un esquisto, y este sería un gneiss de un alto grado de metamorfismo. Entonces aquí lo podemos ver. Y esto ha sido todo para la sección o la temática de origen y formación de los suelos. Hemos visto el tema de minerales y el tema de rocas, y espero que hayan aprendido y hayan disfrutado de la lección. Pueden revisar lo que hemos visto en la parte de conocimientos previos para indagar si hemos cambiado un poco los conocimientos con lo que veníamos antes de ver la temática y si hemos aprendido un poco más de la misma. Espero que lo hayan disfrutado y nos veremos después.